13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Gloria a Jesús. Qué bueno cuando podemos adorar al Señor, cuando podemos meternos en su presencia. Y eso es precisamente lo que estamos estudiando en esta serie sobre la presencia de Dios, ¿verdad? Este texto es muy interesante y nos va a ayudar a añadir un peldaño más en este proceso, en esta serie. Si alguien puede leerlo, por favor, 5, 13 al 15. Amén, pastor. Adelante, por favor. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué lo obedeció. Palabra de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Esta serie que ya comenzamos hace unos domingos atrás, hemos estado tratando de enfatizar la importancia de nosotros como cristianos de familiarizarnos con Dios, porque es muy común que nosotros nos familiaricemos con las cosas de la iglesia, pero eso no es suficiente. Muchas veces adoptamos de manera casi inconsciente lo que llamaríamos la cultura evangélica. Vamos adoptando un tipo de jerga, es decir, una forma de hablar particular. Vamos adoptando un cierto estilo de vida donde nos vamos sacando de nuestra cotidianidad cosas que, vemos que no se practican, que no son parte del grupo al que nos vinculamos, y aprendemos a hacer un montón de cosas que obviamente nos van dando distinción, pero muchas veces, aunque hacemos todo eso, nos está faltando algo. Y lo que nos está faltando es que tenemos que familiarizarnos con Dios, no solamente con la cultura evangélica, no solamente hablar como los evangélicos hablan o hacer las cosas que ellos hacen, sino que nos hace falta algo más profundo. Nos hace falta tener una experiencia vital con Dios, porque Dios está vivo y así fue como comenzamos la serie. Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él, dándole el debido trato, entendiendo que Él es una persona y por lo tanto la relación con Él es de doble vía, y la relación con Él es dinámica, y la relación con Él no es algo predecible. No, Dios está vivo, ¿verdad? Cuando tu vida espiritual es predecible, hay un problema. Cuando tú tienes control de lo que va a pasar en tu vida espiritual, ahí hay un gran problema. Dios está vivo y Dios es el soberano Dios de la historia humana. Él es el único que está en control de las cosas. Él es el único que sabe lo que va a pasar en el futuro. Nosotros no tenemos acceso a nada de eso. Y Dios está vivo y por lo tanto Él puede hacer las cosas como Él quiere. Entonces yo creo que tenemos que entender bien este tema de la presencia, porque si nosotros no aprendemos a entrar en la presencia de Dios, todo se va a tornar en una religión latosa, algo que nos va a desacelerar, nos va a robar la frescura, lo bello que es la vida espiritual. La vida espiritual termina por ser una aventura cuando el Dios con el que me relaciono es un Dios vivo, un Dios dinámico, un Dios que está presente en la historia humana. Entonces termina por ser una aventura, termina por ser algo chispeante, algo que realmente me acelera, algo que me inquieta y que de alguna manera me atrae a seguir. Dios termina por ser algo fascinante para el ser humano. Si nosotros no tenemos esa fascinación por Dios,
Es decir, si Dios no nos atrae, no nos cautiva, de nuevo, hay algo ahí que tenemos que revisar. Porque precisamente por eso es que Dios nos da acceso a Él. Dios es el único Dios que nos dice que lo busquemos, pero no se esconde cuando nos dice que lo busquemos. Es decir, nos dice que lo busquemos no porque está escondido, porque está refundido, porque hay que descodificarlo para hallarlo. No. Dios no anda en el tema de hacernos un acertijo para hacernos la cosa complicada. No. Dios lo que quiere es que nosotros hagamos un acto resuelto de nuestra voluntad y que nos emprendamos a esa búsqueda de esa relación profunda y dinámica con Él. Y mire, le voy a decir algo. Yo nací en un hogar cristiano y yo sé lo que es ir a la iglesia por religión, porque tenía la jerga de los evangélicos, las costumbres de los evangélicos, la dinámica de vida de los evangélicos. Yo me crié en un hogar cristiano. Pero mire, cuando yo descubrí la presencia de Dios, cuando el Señor me comenzó a robar con su encanto, me comenzó a atraer, ¿verdad?, a su presencia. Jeremías habla de que fue seducido por Dios, ¿verdad? Dios se convirtió en algo tan atrayente, tan atractivo. Mire, yo fui evangélico bajo esas prerrogativas religiosas y fui a la iglesia 1000 veces de esa manera y no cambiaría jamás la experiencia de estar en la presencia de Dios por toda esa religión. Esa religión no satisface, esa religión no llena, esa religión no nos mueve, no nos hace crecer espiritualmente. Esa religión no hace que nosotros llevemos el fruto, pero sabe que cuando tú aprendes a cultivar la presencia de Dios, wow, la vida espiritual nunca vuelve a ser la misma. Porque descubres un Dios dinámico, descubres que hay la posibilidad de interrelacionarse. Qué monótono es hablarle a una pared, ¿verdad? Usted le puede hablar a una pared y puede pasar, ¿verdad?, dando sus mejores palabras, esgrimiendo sus mejores sentencias, y la pared no le va a decir, nunca le va a responder. Y lo mismo pasa con una estatua, lo mismo pasa con una esfinge, con un ídolo. No, le puedes hablar lo que sea, puedes llorar, puedes gritar, puedes mostrar tus emociones más refundidas y no va a haber ningún gesto. ¿Por qué? Porque no está vivo. Pero qué bello cuando descubrimos la presencia de Dios y comenzamos a internarnos en esa relación. Y cuando nosotros nos metemos en esa relación, ¿sabe qué? Descubrimos la belleza de Dios, descubrimos un Dios Padre, descubrimos una interrelación, descubrimos que Dios nos acompaña, descubrimos que Dios está interesado en nosotros, descubrimos, la vida espiritual ya no puede ser igual, Es una cosa, ¿verdad? Una cosa es ver la televisión en blanco y negro y una cosa es verla a colores, ¿no? La vida espiritual se vuelve otra cosa. Dinámica, interesante. Ya incluso levantarte de madrugada no es algo tedioso, no es algo tortuoso. Es algo que tú lo estás esperando. Y tanto es así que uno pone el reloj y usualmente se levanta antes de que el reloj suene. Porque es que tiene ansia, tiene deseo de estar con Él, de internarse en esa presencia, de estar con Él, de sentirlo, acompañarlo a uno, de intercambiar, de abrir uno el corazón. Y mire, la verdad es que cuando usted descubre la presencia de Dios, ya nunca más regresas a ser igual. Porque descubres lo que hay de diferente con relación a la religión. Mientras no lo sabemos, bueno, creemos que todo lo que hay es, ¿verdad?, es la religión. Pero cuando descubrimos al Dios vivo, la experiencia con ese Dios vivo, entonces ya la religión, como dicen los muchachos, ya no me da nota. Ya la religión no te da nota. Y es verídico.
Ya la religión no te da nota, porque descubriste algo superior. Y mire, Dios quiere que nosotros entremos en esa presencia, que lo descubramos de esa manera. No solamente lo descubramos teóricamente en las hojas de la Biblia, sino que lo descubramos en esa relación. Y créame que es algo que está allí para todos. No, esto no es un asunto de verdad, esto está allí para todos. Dios quiere que seamos íntimos con Él, ¿verdad? Así se llama un libro de un adorador muy conocido, ¿verdad? Dios quiere que seamos íntimos de Él. Dios no tiene, ¿verdad?, gente que Él caprichosamente elige para que estén con Él. No. Dios no dice, bueno, los que van a estar conmigo son este y este. No. La opción está para todos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que determinar si queremos ser íntimos con Él. Jesús tenía varios círculos. Obviamente había mucha gente a la que Jesús le ministraba, pero tenía un círculo más cercano que se llamaban sus discípulos. Y ese círculo eran de 12 personas. Pero dentro de esos 12 había un círculo de 3, que eran todavía más apegados al Señor. Y yo les puedo asegurar a ustedes que no fue que Jesús los eligió a dedo, sino que ellos, el interés, fue creciendo en ellos un rapport con el Señor tan grande que ellos se movieron en esa dirección. Entonces nosotros tenemos que procurar ser íntimos. Dios no te va a decir, oye, no, todos. Dios quiere que todos seamos íntimos. A mí me llama mucho la atención siempre que Moisés, Dios le dijo cabalmente cómo tenía que ser el tabernáculo del pacto, ¿no? Y Moisés lo llevó a cabo, pero de una manera, ¿cómo se llama? Microscópica, ¿no? O sea, puso cuidado en cada detalle mínimo que Dios le dijo. Centímetros, materiales, colores, todo, lo hizo todo exactamente como Dios le dijo que lo hiciera. Pero hay algo interesante, hay algo muy, muy interesante, que la Biblia no dice en ningún lugar que Dios le ordenase hacer una tienda para encontrarse con Él. Le ordenó hacer el tabernáculo, pero la tienda la hizo Moisés. Moisés comenzó a entender algo cuando subió al monte. Moisés aprendió algo. Moisés dijo, espérate, este tabernáculo es para los sacerdotes. Y yo no soy sacerdote. Yo no me voy a poder meter ahí en la presencia de Dios, porque solamente el sumo sacerdote va a tener acceso a esto. Yo tengo que inventarme una, porque lo que yo experimenté en el monte no me lo quiero perder. Yo no me voy a conformar a esta religión donde alguien me representa a mí en la presencia de Él. Yo no quiero que nadie me represente a mí en la presencia de Él. Yo quiero estar en la presencia de Él. Y Moisés inventó un tabernáculo para Él solo y Dios. Se llamaba la tienda del encuentro. La tienda del encuentro. Y en ese lugar se metía Moisés, ¿verdad? ¿Sabe qué? Moisés le agarró el gusto a la cosa. ¿Y sabe qué? Así es la presencia de Dios. Así es la presencia de Dios, porque Dios es fascinante. Ese es uno de los principios que uno ve cuando estudia teología. Dios es fascinante. Es algo que una vez que lo descubres, ya no puedes desentenderte de Él, ya no lo puedes ignorar más. Es que una vez que te metes a la presencia de Dios, eso va a cambiar radicalmente la forma en que haces todas las cosas. Así que, mis queridos, miren, lo que les digo es esto, lo que estoy tratando de decirles es esto. No te conformes con lo que te va a dar la religión. No te conformes con eso. No te conformes con mirar las cosas desde afuera. Una cosa es ver la corrida de toros, ¿verdad? Y decir, ¡ole, ole! Y otra cosa es tirarse al ruedo. Tirarse al ruedo.
y tener la experiencia directa, palmaria, cara a cara. Dios quiere que nosotros lo experimentemos. No lo veamos que otro está haciéndolo por nosotros, ¿no? Y eso hace una diferencia enorme, mis queridos. Créanme, tenemos que tirarnos al ruedo con Dios. Solamente que Dios no nos va a investir para matarnos, ¿verdad? Dios quiere encontrarse con nosotros, y donde quiera que nosotros le agitemos la capa, la forma en que nosotros le agitamos la capa a Dios es cuando comenzamos a adorarlo, comenzamos a exaltarlo, comenzamos a agradecerle, a bendecirle. Dios no se puede contener y Dios va al encuentro con nosotros. Esa relación comienza allí, cuando nosotros comenzamos a buscarlo. Comenzamos a reconocerlo como lo que es, comenzamos a exaltarle, a enlistar sus atributos, comenzamos a reconocerlo. Wow, Dios no se puede contener ante un adorador. Dios sale a su encuentro, Dios lo embiste, pero para esa relación profunda. Así que, si hasta ahora has estado viendo la corrida desde las tribunas, te estás perdiendo lo más excitante de la vida espiritual. Lo más bello, lo más poderoso, lo más transformador de la vida espiritual. No te conformes a eso, a ser un espectador, porque el religioso solamente es un espectador. El religioso solamente conoce a Dios basado en lo que ha leído. Y Dios quiere llevarte a algo más profundo. Dios quiere que tú estés con Él, porque Dios está vivo. Mire, la presencia de Dios, de lo que hemos venido hablando, no es algo místico, algo esotérico, algo medio mágico, ¿no? Porque yo sé que en la jerga evangélica muchas veces se le saca punta de esa manera, ¿no? Como que es algo que solamente para algunos, que rebasan la barrera de la fuerza de oposición y logran entrar. No, la presencia de Dios, ¿sabe lo que es la presencia de Dios? La presencia de Dios es estar delante de Él. Así de simple. La presencia de Dios es estar delante de Él. Dios quiere que nosotros disfrutemos estar delante de Él. La palabra comunión en hebreo significa cara a cara. Sí, tienes que estar delante de Él. No puede haber tal cosa llamada comunión si no estamos delante de Él. Y el asunto es que nosotros necesitamos entender que es posible estar delante de Él. Porque Dios está vivo, porque Dios es el omnipresente, y donde quiera que nosotros le invoquemos, podemos practicar su presencia. Así que esto no es una técnica, esto no es nada místico, esto no es nada esotérico, esto no es nada nueva era, esto es una cosa muy simple y muy real que está en la palabra. Dios es. Él es el eterno presente, donde quiera que lo busques lo vas a hallar. Dios quiere que lo busques. Dios es el único Dios que recompensa a quienes le buscan. Es increíble, ¿no? No hay ningún otro Dios que recompensa a quienes le buscan. O sea, nosotros tendríamos que sentirnos afortunados de estar con Él. Bueno, Él nos premia por estar con Él. Imagínese usted, el beneficio es para nosotros. El beneficio es para nosotros porque estar en la presencia de Dios nos nutre, nos forma, nos transforma, wow, y todavía Dios encima de eso nos da un bono. Pero miren, lamentablemente hay más gente en las tribunas que en la arena. En las iglesias, en el mundo evangélico, hay más gente viendo la cosa desde la tribuna que los que están metidos en la arena. Necesitamos una experiencia viva, real con Dios. La necesitamos, es estrictamente necesario. Y creo que la razón principal se la voy a decir esta mañana. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, la relación con ellos y Dios era cara a cara.
¿verdad? Dios se hacía presente en el estuario, en el ecosistema, en el medio ambiente donde estaba Adán y Eva. Dios entraba. Y Adán y Eva podían hablarle, podían verlo, podían interactuar con Dios directamente. Pero pasó algo. Y lo que pasó, nosotros lo conocemos por las Escrituras, y es que el ser humano cayó en pecado. El ser humano cayó en la trampa que le tendió la serpiente antigua. Y esa trampa consistía en hacerse independiente, en procurar accesar al mismo nivel donde Dios estaba. Van a ser como dioses, fue la promesa. Y como consecuencia, Adán y Eva se lanzaron a eso y se estrellaron, porque era una trampa, era una mentira. ¿Y sabe lo que pasó? Instantáneamente después de pecar, ¿sabe lo que pasó? Lo que pasó fue que Adán y Eva ya no podían estar más en la presencia de Dios. Adán y Eva ya no podían estar más en la presencia de Dios. O sea, algo que antes era natural, algo que para ellos era espontáneo, no lo tenían que precipitar, era algo, era parte de lo que ellos cotidianamente hacían. Ahora era algo que no podían soportar. La presencia de Dios llegó a ser para ellos algo que no podían tolerar más. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque cuando entró el pecado en la vida de ellos, comenzaron a experimentar dos cosas que nunca antes habían experimentado. Comenzaron a experimentar vergüenza y culpa. Vergüenza y culpa. Y sabe que la vergüenza y la culpa que trae el pecado se convierten en un inhibidor de la presencia de Dios. La culpa y la vergüenza se convierte en inhibidor de la presencia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que cuando en nosotros hay pecado, cuando nosotros nos acostumbramos a practicar el pecado, eso de alguna manera comienza a quitarnos la sensibilidad a su presencia, el deseo por su presencia, la necesidad. Ya no vemos la necesidad de su presencia y lo que hacemos es escondernos. Muy curioso. Mira lo que le voy a decir, y esto lo aprendí de un rabino, que él decía que, yo no me había dado cuenta de ese detalle, pero él decía, en la tradición hebrea, especialmente judía, se interpreta que las hojas de higuera es la práctica de la religión. Muy curioso, yo no lo entendí. Natanael está leyendo las escrituras debajo de una mata de higuera, ¿verdad? Porque esa era la tradición de los rabinos. Por alguna razón la mata de higuera está relacionada, ¿verdad? Y eso fue lo que vemos en el Edén. Con eso fue que buscaron taparse a Adán y Eva, con hojas de la mata de higuera. Y eso simboliza la religión. ¿Sabe por qué? Porque la religión no quita el pecado, solamente lo tapa. La religión no quita la vergüenza ni la culpa, solamente lo tapan. Y mientras nosotros estamos así, no queremos estar en la presencia de Él. Porque hay una separación espiritualmente, aunque no la podamos ver, no la podamos, ¿verdad?, describir. Sabemos que hay algo que nos ha desconectado de la presencia de Él. Y Adán y Eva ya no soportaban darle la cara a Dios, darle el frente a Dios, porque para darle la cara a Dios y darle el frente a Dios, bueno, ¿verdad?, hay que estar en una relación diferente. Y ¿sabe qué, mi querido? Eso nos ha robado cuando nosotros le permitimos al pecado, ¿verdad?, que tome forma en nosotros, que haga habitación en nosotros. El único que tiene que hacer habitación en nosotros es el Espíritu Santo.
Pero cuando nosotros le permitimos al pecado hacer habitación en nosotros, ¿qué pasa? Se convierte en un supresor, en un inhibidor de la presencia de Dios. Y como consecuencia, muchas veces ni siquiera nos percatamos, pero como consecuencia va a haber un distanciamiento. Se va a comenzar a formar una brecha, un abismo entre Dios y nosotros. Y hay mucha gente en la iglesia, como digo, que todavía no ha entendido esa dinámica, que no podemos practicar el pecado y poder tener acceso a la presencia de Dios. No son compatibles, no son compatibles. Adán y Eva lo aprendieron a la mala, es decir, lo aprendieron de hard way, como se dice, o sea, cometieron un error garrafal. Y lo terrible de todo esto es que ustedes conocemos las consecuencias, porque obviamente encerrado ahí en Génesis, y las consecuencias es que fueron expulsados. El pecado nos saca de la presencia de Dios. El pecado ya no, el pecado, como digo, crea en nosotros una repulsión. Y Dios quiere que eso se revierta, que eso sea cambiado en nosotros. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Le estoy diciendo todo esto porque la vida cristiana que omite esa relación viva, profunda, dinámica con Dios, la vida espiritual que omite eso, está sentenciada a ser una vida siempre marchita, pálida, esclerótica, una vida que no tiene ninguna productividad espiritual, y una vida además que termina por ser, en mi opinión, aburridora, y además termina por ser algo desgastante, algo de verdad, algo que nos drena. Cuando usted no está en esa relación viva y profunda con Dios, estar en las cosas de Dios drena. ¿Por qué drena? Porque siempre la vergüenza y la culpa te va a acompañar. Y cuando nosotros estamos en vergüenza y culpa, eso nos drena. No nos deja estar en paz con nuestra conciencia. Saber que no estamos viviendo a la altura de lo que Dios quiere, de esa relación para la que fuimos llamados, entonces eso nos drena. Y Dios nos quiere obviamente que nosotros vivamos así. Dios quiere que nosotros lo entremos en su presencia, que nosotros lo busquemos intensamente, que nosotros aprendamos a vivir en esa relación íntima con Él. Tenemos que rebasar la religión. Tenemos que aprender a rebasar la religión. Mire, en la Biblia, David era el íntimo con Dios. David era íntimo con Dios. Es de las pocas personas que entendieron esa dinámica de lo que era la presencia de Dios y que la practicaron activamente. David practicó la presencia de Dios activamente. Si uno lee sus salmos, mire, nadie puede componer los salmos que David compuso a no ser que tenga una experiencia viva con Dios. Eso es imposible. Porque eso no es literatura, eso no es poesía, ¿verdad? Amado Nervo, Pablo Neruda, eso no es, ¿verdad? Este tipo de literatura. No. Para escribir lo que David escribió, tiene que haber una interrelación profunda con un agente que te lleva a una dimensión que para nosotros los seres humanos no está permitida por nuestro propio esfuerzo. No es algo a lo que nosotros tenemos acceso basado en nuestras propias habilidades. Es una experiencia de otro tipo, es una relación de otro tipo, es algo divino, sobrenatural. Y David, qué interesante,
La vida de David a mí me fascina porque David nunca pierde a Dios del foco. Siempre lo está enfocando. O sea, siempre está cultivando esa presencia. No se desvía. Y la única vez que se desvía le costó terriblemente caro. Pero David es una persona que estaba enfocada en la presencia de Dios. Entonces es muy interesante porque David rebasa la religión. David no se conforma, como les dije anteriormente, David no se conforma con el tabernáculo de Moisés. David hace su propio tabernáculo, el tabernáculo de David. Y yo les mostré en Hechos capítulo 15 lo que la palabra enseña acerca del tabernáculo de David, que será reconstruido, ¿verdad? Va a ser restaurado el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David es superar todo tipo de religión. Es algo vivo, es algo dinámico, es algo fresco. La presencia de Dios, mira, cuando tú te metes en algo fresco, eso, por favor, eso, qué cosa más. Es decir, eso es un boost, ¿verdad? Como se dice en inglés, una de esas cosas que ¿cómo se llama? Esos energéticos que la gente se mete ahora, ¿no? Para poder pasar bien el día y tener fuerza adicional. No, hombre, métete en la presencia de Dios, eso sí es un energético. Se te quita la depresión, se te quita el desánimo, se te quita lo marchito que estás cuando te metes a la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Uno no puede estar en la presencia de Dios y pensar en otra cosa. No, tú no puedes estar en la presencia de Dios y mirar para otro lado. Porque es tan magnánime, es tan excelso, es tan fausto, es tan bello a la presencia de Dios. Que lo único que puede hacer es contemplar y contemplar y contemplar y contemplar. Dios es maravilloso, Dios es de verdad es fascinante. Es fascinante. Pero tenemos que cultivar eso. Tenemos que cultivar eso. Pero mire qué interesante, David rebasó la religión. Rebasó la religión porque se dio cuenta que la religión no da nota, no satisface. Y David entró en una etapa en que por dirección de Dios comienza con este nuevo tabernáculo. Y ese nuevo tabernáculo era una experiencia anticipada para su tiempo. O sea, David se adelantó a algo que lo vamos a ver con la llegada del Espíritu Santo. David se saltó la barda y Dios se lo permitió porque David tenía tanto deseo de estar en la presencia de Dios que Dios le dio un anticipo, le permitió ver algo que nosotros lo hemos visto solamente por causa del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento eso estaba negado. Eso estaba negado, acuérdense. Ahora miren qué interesante, David huyendo tiene que entrar al tabernáculo de Moisés y estaba, imagínense cómo estaría David huyendo de Saúl. David huyó 13 años de Saúl, no fue que fueron 2 días y medio o un fin de semana. 13 años estuvo como un paria, 13 años estuvo apátrida, 13 años estuvo en la fuga. Era un renegado social por 13 años, porque este tipo caprichoso se había empeñado en quitarle la vida. Y David tuvo que, y en una ocasión la cosa se puso tan mala, que estaba hambriento. Y lo único que se le ocurrió fue entrar al tabernáculo y comer de los panes de la propiciación. Pues imagínense ustedes. Para cualquiera eso hubiese sido considerado una blasfemia, porque ese es el pan de los sacerdotes. Ese es el pan de los sacerdotes. ¿Cómo es que Dios le permite a David comerse los panes de la propiciación? ¿Sabes por qué? Porque David estaba más allá de la religión. David estaba más allá de la religión. Mi querido, si lo que tienes es religión, te vas a aburrir en un ratico. No va a haber iglesia que te guste, no va a haber iglesia que nada, ni pastor que te no.
Vas a vivir siempre descarriado y siempre en una monotonía permanente y siempre buscando algo, porque es como el adicto, ¿no? Cuando te das un pase, necesitas darte un pase más fuerte que el anterior, porque si no, no hay nota. Y entonces así vive la gente, buscando las cosas. Entonces, no, la iglesia tal, vamos para la iglesia tal porque ahí es. Y si tú no tienes la experiencia con tu papá en tu casa, no hay iglesia del tamaño que sea, no hay show tan grande que te puedan presentar que te va a hacer vibrar, que te va a satisfacer espiritualmente. Si tú no tienes esa comunión con papá, si tú no entras en la presencia de él, no hay nada. Créame, te la vas a pasar de iglesia en iglesia, de show en show, de concierto en concierto. Hay gente que vive una cosa, es una vorágine. Mire lo que le voy a decir. La presencia de Dios es lo que todos los seres humanos estamos buscando. No lo sabemos, no sabemos cómo conceptualizarlo, no sabemos qué nombre ponerle, pero la presencia de Dios es lo que en el fondo todos estamos buscando. Todos los seres humanos, en el fondo, lo que queremos es regresar al Edén. Todos los seres humanos lo que queremos es regresar al Edén. Ahí fue donde comenzó todo, ahí fue donde la raza humana fracasó, y ahí es donde queremos recrearlo todo. Todos queremos regresar de nuevo al Edén, pero Dios puso un cerco, Dios puso una espada, ¿verdad? Una espada ardiente que se mueve permanentemente. No vamos a conseguir la entrada al Edén geográfico que estoy hablando. El Edén geográfico se perdió. La única forma de conseguir el Edén, el único pasadizo, el único atajo al Edén, es cuando nosotros venimos a esa relación con Él, con quien es el agua viva. Él es el único que nos va a satisfacer. Cuando nosotros entramos en esa experiencia, cuando regresamos a los brazos del Padre, ahí es cuando. Pero créame, la raza humana, aunque no le pueda dar ese nombre, todo lo que estamos buscando es regresar a la relación primogénea, a esa primera e importante relación. Y la gente lo manifiesta de muchas maneras diferentes. Hay gente que anda buscando poder porque cree que el poder es lo que realiza, es lo que te hace vivir la vida de una manera plena, y creen que la plenitud de vida va a venir con el poder, con lo que logren, con lo que puedan amasar, con el dinero. Y mucha gente está buscando, creyendo que el poder y realmente en esa búsqueda lo que están mostrando es su gran necesidad de algo que les dé seguridad. Y en el fondo, aunque no lo saben, esa seguridad que están buscando es la seguridad que Adán y Eva tenían en el Edén. Era la relación que gozaban directamente con el Padre. La relación paternal que perdió Adán y Eva. La relación de la presencia de Dios que todos estamos buscando. Detrás de una persona que consume, que tiene una adicción, una compulsión, como se le llama técnicamente a eso, detrás de una compulsión, lo que estamos buscando es la paz que solamente nos puede dar la presencia de Dios, que la perdimos en el Edén. Entonces, esa compulsión, tratamos de traer paz a nuestro espíritu, tranquilidad, calma a nuestro ser interno, pero eso solamente nos los puede dar Él. Solamente eso nos los puede dar Él. Entonces, mis queridos, usted sabe qué cosa es terrible, que nosotros nos perdamos lo más importante de la experiencia cristiana. Nos perdamos lo más importante de la experiencia cristiana. ¿Se acuerdan aquella historia que yo les conté una vez de una mujer que decide subirse a lo más alto de una montaña
para arrojarse desde el abismo con su niña pequeña. La mujer está determinada a suicidarse con su hija porque no ve salida ninguna. Ha probado por distintos lugares, consideró las cosas más funestas, pero ya aturdida, deprimida, dice: es el último día de mi vida, la poca fuerza que me queda la voy a invertir en subir esta montaña y arrojarme al abismo. Y la mujer va subiendo, y de pronto pasa frente a una caverna y una voz desde adentro le dice: no te olvides de lo más importante. Y la mujer, sorprendida porque le están hablando desde una caverna, una voz, ¿verdad?, retumbante, la mujer voltea y la voz le invita a entrar en la caverna, pero le vuelve a decir: no te olvides de lo más importante. Y cuando la mujer entra, la luz la golpea, y la luz no era otra cosa que diamantes, joyas preciosas, oro en grandes cantidades. Bueno, era tanta la luminosidad que generaba el brillo de todas esas joyas que le golpeó. La voz le dijo: tienes 1 minuto para llevarte lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Y la mujer comenzó a sacar cosas y a tirarlas para afuera de la caverna, y agarraba. La chiquita la puso a un lado y agarraba, y de pronto se cerró la caverna. Y la mujer comenzó a contar todo lo que tenía. Ya salí del hueco, ya lo voy a tener todo. Ahora me va a comprar mi casita, ahora me va a poner en las buenas, voy a montar un negocio, tengo dinero hasta para hacer dulce. No, hombre, la mujer estaba saltando en un pie, y de pronto comienza a buscar a la chiquita, y la chiquita no estaba en ninguna parte, se le había quedado adentro. La voz se lo dijo: no te olvides de lo más importante. No te olvides de lo más importante. Nosotros no nos hemos dado cuenta que todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Lo estamos buscando en otras cosas y ya lo tenemos. Es doméstico. Todo lo que tú necesitas para ser pleno y realizado es lo más importante. Y lo más importante ya lo tienes. Es acceso a la presencia de tu papá. Lo más importante, tú no lo podías hacer. Jesús lo hizo por ti. En la cruz se rasgó el velo para que tú puedas entrar en la presencia de Él. Y la gente está luchando por lo más importante y se levanta todos los días creyendo que lo más importante... Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Que nos ve tan afanados, en lo que no es, y hemos relegado su presencia, que es lo verdaderamente importante. Bueno, el sermón se me fue. Josué 5 se quedó para la semana que viene porque la cosa se me fue por otro lado. Pero bueno, como dijimos, es lo que el Señor quiere ministrar, no es lo que yo quiera ministrar. Es lo que Él quiera ministrar. Recordemos, el pecado es un inhibidor. El pecado nos roba la presencia de Dios. Porque no queremos estar con pecado en la presencia de Él. No soportamos la presencia de Él cuando estamos en pecado. Necesitamos identificar. ¿Qué me está robando el apetito por su presencia? ¿Qué me está robando el apetito? ¿Qué me está robando el deseo? El poder entregarme sin reservas a esa relación. ¿Qué es lo que me... Identifiquémoslo, por favor. Identifiquémoslo, porque una vez que Adán pecó y Eva, se perdieron lo más importante. Se perdieron la comunión, la presencia de Dios. Se perdieron ese intercambio, wow, la relación más importante de la vida.
Usted se imagina que la palabra dice, no recuerdo exactamente, pero creo que Adán vivió más de 950 años. No me acuerdo exactamente, pero vivió más de 950 años. ¿Usted se imagina vivir el resto de la vida sabiendo que estuvo en la presencia de Dios, que vio a Dios cara a cara y lo perdió todo, lo malgastó todo, porque no supo lo que era realmente importante? No sigas buscando lo importante. No sigas buscándolo. Si lo importante lo tienes adentro ya. Lo importante es el Espíritu Santo en tu vida, que trae la presencia real de Dios a tu corazón. Él es una persona, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es Dios en ti. Tú tienes todo lo que necesitas para ser feliz, todo lo que necesitas para estar pleno, todo lo que necesitas para estar realizado. Tú no necesitas nada fuera de ti mismo, no necesitas nada de afuera, nada de afuera. Cuando tienes la presencia de Dios, cuando cultivas la intimidad con Él, la Biblia dice que todo lo demás llega solo. No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Si ni Salomón se vistió como las flores del campo. Si Él cuida de los gorrioncitos, ¿cómo no? O sea, por favor, cultiva la presencia, lo otro va a llegar solo. Cuando tú te ocupas de Él, Él se ocupa de ti. ¿Sí o no? ¿Me agarraron la onda? Entonces, rectifiquemos y pongamos prioridad. ¿Cuál es la prioridad? La presencia, buscar su presencia. Eso no significa otra cosa que buscar una relación activa, profunda, dinámica, íntima, un rapport especial con Dios. Eso es lo que Él quiere. Lo demás va a llegar, lo demás. Mire, cuando nosotros estamos bien conectados a Él, Él se va a ocupar de nosotros. Él dijo que, la palabra dice que Él es el Padre bueno. Y Dios no creo que nos vaya a mentir. A mí nunca me ha mentido. Yo no tengo prueba ninguna de que le haya mentido a alguien. Dios no miente, eso es en contra de su naturaleza. Así que si Él dice que Él es el Padre bueno, que sabe dar cosas buenas a sus hijos, eso está garantizado. No te afanes por nada, solamente por buscarlo intensa, profundamente su presencia. Lo otro, Él te va a abrir puertas, las que no se habían abierto en mucho, Él te las va a abrir. Como dicen los cubanos, lo que está para ti no te lo quita nadie. Eso no te lo puede quitar nadie. Lo que está para ti no te lo va a quitar, porque tú tienes un Padre en el cielo. Tú tienes un Padre en el cielo. Y es un acto de fe vivir de esa manera. Es un acto de fe vivir de esa manera, donde descansamos en Él, no dejamos que nada nos robe la paz, enfocamos en Él, lo miramos a Él. ¿Sabe que cuando uno mira lo grande que es Dios y después vuelve a pensar en el problema que uno tenía, dice, pero qué tonto, pero si yo tengo a mi papá en el cielo, ¿qué onda con este? Me va a meter miedo con algo que si yo tengo un Padre bueno. Eso es lo que ganamos cuando entramos en la presencia. Comenzamos a ver las cosas como se tienen que ver, porque las vemos por los ojos de Dios. La proporción de la grandeza, las medidas de Dios nos llevan a poner en orden las cosas. Y entonces tenemos un entendimiento de la realidad debidamente proporcionado, donde Dios obviamente es superior a cualquier otra cosa. Así que, queridos, vamos a buscarlo. Vamos a buscar esa intimidad con Él. La Escritura dice que Dios premia a aquellos que le buscan. Dios premia a aquellos que le buscan. Ahora, si hay tantas razones, tenemos que pensar, ¿qué me está robando a mí el deseo? ¿Qué me está inhibiendo? Comencemos esta semana, esa es la tarea que les voy a poner esta semana. Comencemos a examinar, ¿qué me está robando a mí el deseo de su presencia? ¿Por qué es que otras cosas me atraen más que estar con Él? ¿Por qué es que otras cosas superan
ese deseo y me doblan mi voluntad, ¿por qué? Yo tengo que comenzar a examinarlo. Créanme, porque lo más importante, no nos podemos perder. No nos podemos perder lo más importante. Y cuando vivimos en función de lo que es importante, todo lo demás, como les dije, Dios va a meter su mano en eso. No sé de qué manera, pero está garantizado que lo va a hacer, Nos ponemos en pie. Papá, gracias Señor por tu palabra que nos recuerda que el pecado nos saca de tu presencia. Señor, nosotros queremos reconocer delante de ti que el pecado nos ha inhibido de ti. Padre, nosotros no queremos que donde tú habitas, habite el mal. Nos arrepentimos, confesamos, Señor, nuestro pecado. Lo arrestamos en el nombre de Jesús, para que solo tu Espíritu maravilloso habite en nosotros. Te bendigo, te exalto. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, mis queridos. Dale un abrazo a tu hermano, el que está allí. Dale un abrazo fuerte. Bendícelo en el nombre del Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús.